sobre Rafa, por supuesto. Gracias, gracias, Jihad. Gracias, Elías. Gracias, Bruno. Bueno, y a todos los que estamos aquí, como siempre, estos días lunes. Lo de Rafa es parte de una guerra de destrucción que abarca diferentes aspectos, pero nos vamos a centrar específicamente en Rafa, porque esto está marcando sobre todo el día de hoy y sobre todo el hecho de que el gobierno sionista haya decidido atacar Rafa tiene bastantes implicancias. La primera implicancia es que Benjamín Netanyahu y su gobierno de extrema derecha racista querían dar y mostrar al mundo de que ellos son inmunes absolutamente a todo. Porque la Unión Europea le pide que no ataque Rafah y Estados Unidos le pide que no ataque Rafah. Y Benjamín Netanyahu ordena el ataque. Eso obviamente es decirle a los europeos y decirle a Estados Unidos que el poder sionista es mucho más importante y más fuerte que el poder que tienen ellos. Por otra parte, en el caso de la masacre, la última, hay un dictamen de la Corte Internacional de Justicia y Netanyahu ordena bombardear exactamente una población civil, pero que no puede decir que fue un desgraciado error, sino que es un desgraciado horror. ¿Y por qué razón? Porque ese sector había sido determinado entre ellos y las Naciones Unidas como una zona de seguridad. Entonces, el gobierno sionista y Netanyahu a la cabeza sabían exactamente que ese era un campo de refugiados donde las Naciones Unidas manejaban esa parte, ese sector. O sea, no se puede hablar de daño colateral casual, sino que de un horror determinado específicamente a demostrar a la Corte Internacional de Justicia de que el Estado sionista hace y deshace y no tiene freno ni ético, ni moral, ni legal de ninguna especie. Posteriormente a eso, cuando el mundo le muestra el horror, entonces ellos empiezan a hablar de que había sido un desgraciado error, que fue casualidad. Obviamente, vuelvo a repetir, es un horror y no un error. Pero todo esto tiene sus implicancias y tiene sus análisis. En este tipo de situaciones no podemos hablar porque no existen las casualidades. Nada es obvio. Todo tiene una causa, un efecto y todo tiene una explicación. Analicemos lo que está ocurriendo ahora, pero que nos va a permitir desentrañar todo lo que está ocurriendo en el contexto general. En primer lugar, podemos dividir esto mirándolo, por un lado, desde el lado interno sionista, la parte sionista, y después vemos la parte palestina, internacional y todo lo que está alrededor de esta situación. En primer lugar, tenemos que ver que en el plano interno, el Estado sionista se encuentra en una situación deplorable. Están muy divididos entre ellos, entre una enorme cantidad de población que quiere a como dé lugar un alto el fuego, no solo por recuperar a los prisioneros de guerra que tienen los palestinos, sino que además porque hay una situación interna que ya no da para más. Por otra parte, la enorme cantidad de bajas que ocurrieron, sobre todo en los últimos 10 días, que
Según la propia prensa sionista, supera los 150 soldados muertos y alrededor de 500 heridos, además de 100 tanques destruidos. Y si nosotros consideramos que dentro de cada tanque van 4 hombres, hablar de 150 sin considerar los soldados de infantería que han muerto en combate y muchas otras emboscadas que han tenido, la cifra de 150 es mínima, como dijera el diario Haaretz de Israel, que dijo, no puede ser que haya más, no puede ser que haya más ceremonias fúnebres que muertos. Entonces, es impresionante la cantidad de entierros, y el ejército y el gobierno sionista seguían hablando de alrededor de un 10% a las bajas. Eso ha significado una pérdida de credibilidad. Por otra parte, se dividió esa sociedad, y en una situación muy especial, como aquellos que siguieron en su momento la guerra de Argelia, fíjate que se da una situación muy similar. ¿Se acuerdan cuando la organización secreta francesa combatía contra el gobierno francés porque un grupo quería seguir en esta guerra genocida, y una gran población de Francia y el propio gobierno de Charles de Gaulle que quería parar la guerra de Argelia? Y de hecho la organización secreta intenta matar a Charles de Gaulle en 2 oportunidades. Entonces, acá se está dando una situación muy similar. Por un lado, los colonos de extrema derecha, racistas, pero impresionante el nivel de racismo que ellos tienen y supremacismo. Y por otro lado, una población judía que ha nacido allí, que son de origen principalmente sefardí, que quieren parar esta guerra, que dice esto ha roto todos los esquemas habidos por haber, y esto ya hay que decir basta. Y también tiene otros elementos que están actuando en esta situación interna. Por un lado, el apoyo, porque el apoyo que ha tenido Israel a nivel mundial, y a nivel mundial lo podemos dividir entre los terceros países y la propia población judía sionista. Allí hay que ver, por una parte, el judío progresista, el judío que no cree en el sionismo, y por otro lado, el sionista, que es quien financia y ayuda a financiar el Estado de Israel. Los que ayudan a financiar el Estado de Israel se están encontrando en una situación que es ya intolerable. No es posible. Solamente en los 100 tanques que yo les mencioné recién, considerando un valor de 20 millones de dólares que cuesta cada tanque de eso, son 2.000 millones de dólares que perdieron en 10 días nada más que en tanque, sin considerar otro tipo de vehículo y sin considerar todo lo que significa la guerra para ellos, que fluctúa entre 250 y 300 millones de dólares diarios. Entonces, ¿hasta qué punto los financistas sionistas de afuera pueden seguir financiando una guerra que lleva 230 días a un promedio de 270 millones de dólares diarios? Es muy difícil. Entonces, hay un quiebre en el movimiento sionista entre aquellos que quieren continuar con esa guerra y otros que dicen, basta esta guerra y tenemos que llegar a un arreglo con la autoridad palestina. Eso sigo hablando en el plano interno intersionista. Y por otra parte, se le está presentando una situación bastante compleja, en el sentido de que ellos tienen inmigración inversa. La migración inversa que ellos tienen
es mayor la cantidad de judíos que están saliendo que los que están entrando. Pero ahora eso rompió todo nivel, porque 1,5 millones de judíos que salieron de Palestina tiene un efecto multiplicador, pero muy, muy grande, porque no es solo la cantidad de gente que produce bienes, que produce impuestos para mantener el Estado y produce un desarrollo económico y actividad económica que ayuda a mantener y crecer ese Estado. Por un lado. Y por otro lado, el hecho de que la mayoría de los que han salido son jóvenes. Vale decir, no solo le ha significado una pérdida gigantesca desde el punto de vista de la reserva militar, sino que se han visto en la obligación de contratar mercenarios. Y dentro de eso, además que incrementan el gasto a la guerra, también el país se hace menos productivo, porque la gente, la mayor cantidad de personas en edad productiva es la que está saliendo, porque no quiere ir a la guerra, porque no quiere entrar en una guerra donde ellos están viendo todos los días funerales, están viendo, porque la prensa, o sea, perdón, el ejército, el gobierno puede decir una cosa, pero lo que ve la gente es otra, porque en sus barrios ven un funeral, porque se enteran de esta persona, de esta otra, que murió su hijo, que su hijo está herido grave, en fin. O sea, la mentira tiene un alcance muy corto, pero tiene también un problema de, digamos, de que va menguando la credibilidad y por otro lado, el deseo de seguir en la lucha. Porque la gente ya empieza a actuar en una guerra psicológica adversa. O sea, la guerra psicológica de ellos tratan de minimizar las bajas, tratan de minimizar los heridos, tratan de mostrar una situación de victoria, pero en la realidad de los hechos lo que se va viendo es que los funerales aumentan, de que los hospitales están saturados. Un recorrido que hizo el diario Haaretz de Israel demostró que había 18.000 soldados repartidos en diferentes hospitales y el ejército decía que había 1.500 heridos. Entonces, la gente dice, bueno, esto nos están mintiendo, nos están engañando, y la guerra psicológica que pretendía disminuir la capacidad combativa del árabe palestino, resulta ser que disminuyó la capacidad combativa del sionista, del colono y de la sociedad en general, porque la sociedad, en una encuesta del día de hoy, el 70% quiere la destitución del gobierno y el 82% quiere el término inmediato de la guerra. Entonces, en el plano interno, están quebrados no solo desde el punto de vista psicológico y social que el que estoy mencionando, sino que también en el plano económico, porque en 230 días, Hezbollah en el sur, que son las tierras más productivas que ellos han tomado, que son libanesa y palestina, esas tierras están todas secas y los árboles, la mayoría están secos, porque no han podido trabajar la tierra. Los colonos han salido miles de la zona, los que trabajaban esa agricultura han tenido que salir y Hezbollah les ha destruido también inteligentemente no solo las bases militares, sino que los sistemas regadíos. Por lo tanto, allí si consideramos nosotros de que los productos agrícolas son de un año para otro, el daño que se le ha provocado a ellos desde el punto de vista económico es muy alto, por un lado, y van a tener que depender un año más de las importaciones que hagan de terceros países y eso les va a encarecer también, y le están encareciendo ya, el nivel de vida. Y por otro lado, en términos futuros,
ellos han perdido hasta el momento el 30% del Producto Interno Bruto, lo que es un desastre para cualquier economía. Pero según los más optimistas, ese Producto Interno Bruto podrían recuperarlo en alrededor de 5 años. Entonces, también eso les va a llevar a una situación muy compleja porque ya venían en una situación económica compleja. Y esa situación económica compleja venía por que les había ido disminuyendo el aporte de los sionistas del resto del mundo. Entonces, desde el plano interno, ellos tienen un desastre y además que de antes ellos venían con una problemática con el gobierno Netanyahu, en el sentido de que veían que su primer ministro trataba de evitar tener que ir a los tribunales y aclarar las acusaciones que hay de robo, de apropiación, de desfalco. Entonces, ellos sienten de que esa guerra, porque en una situación de guerra no pueden llevar al gobierno a juicio, obviamente. Entonces, mientras se prolonga la guerra, Netanyahu está busca desesperadamente algo, algún triunfo que mostrarle a la sociedad sionista para cambiar, por un lado, la imagen, y dos, la percepción de la guerra, y tres, el apoyo al gobierno. Esas tres cosas las ha ido perdiendo. Inteligentemente la resistencia palestina, por ejemplo, no sé si ustedes escucharon que ayer Hamas disparó varios misiles hacia la capital, Tel Aviv. Bueno, ¿cuándo lo hizo Hamas? Lo hizo 3 horas después de que Benjamín Netanyahu dijera en el canal 14 de Palestina Ocupada, dijera que toda la capacidad misilística de Hamas había sido destruida. Y le disparan varias decenas de misiles 3 horas después. Entonces, le incrementan la falta de credibilidad a ese gobierno. Ha sido muy inteligente la resistencia en eso. Por otra parte, también Netanyahu afirmó que faltaba solamente la batalla de Rafah para terminar definitivamente con Hamas. Le destruye varios tanques, mata varios soldados. Hay una información que dice que son 12, otra que son 18, pero le captura también a varios soldados más. Vuelve el gobierno a perder la credibilidad. Entonces, en ese plano interno, el Estado sionista se encuentra en un desastre. En el plano militar, todos los generales le están diciendo que esta guerra ya fue perdida, está perdida, que los objetivos estratégicos no se van a lograr, que los objetivos tácticos ni siquiera los más simples han logrado y que es hora de retirarse. Sin embargo, el gobierno sigue embarcado en la guerra. Entonces, desde el punto de vista del plano militar, también hay una pérdida bastante grande de los deseos de luchar que tienen los oficiales, y que lo transmiten también, obviamente, a los soldados. En el plano internacional, se le ha dado una situación muy compleja. Primero, el proceso de elecciones en Estados Unidos, donde Biden ya tiene perdida la elección. Y la tiene perdida principalmente por la actitud y el apoyo que le había dado a Israel en esta guerra de genocidio en Gaza. Incluso se mencionó hace unos 15 días atrás la posibilidad de levantar otra candidatura de los demócratas que no sea Biden, y además unirlo a un cambio de política norteamericana con respecto a este genocidio, donde desesperadamente Biden le ha pedido a Netanyahu y a ese gobierno que pare la guerra, pero sin embargo, ellos no han parado la guerra, y por otra parte, tampoco Estados Unidos, que depende mucho de Tel Aviv, ha podido parar los envíos de armas.
Entonces el gobierno sionista metió a Biden y su grupo en un callejón sin salida donde les está costando el gobierno. Europa le dice a Estados Unidos: Israel es nuestro portaaviones, es nuestra base militar en Asia Occidental. Y tenemos dos alternativas: o perderla, porque se puede desmantelar rápidamente, o tratar de salvar ese estado de modo de seguir con esta base nuestra allí y que no tengamos que lamentar una pérdida total. Y proponen el reconocimiento de un Estado palestino que estaría hecho a la medida de los intereses sionistas y estaría hecho a la medida de los intereses de los países que conforman principalmente la OTAN. Entonces aquí hay un segundo enfrentamiento, que los países europeos se están separando. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, Noruega, Italia, España y otros países más están planteando reconocer al Estado palestino, que es el Estado palestino en sí, el que se ha planteado de la solución de los dos estados, es un insulto a la inteligencia del pueblo palestino. Pero aún así, Netanyahu y su gobierno no lo aceptan, pero eso es ya el máximo beneficio que podía tener el sionismo, que yo lo expliqué un poco la semana pasada, ¿no? De que no es el 78% para Israel y el 22% para los palestinos, sino que hay un 7% del territorio que le corresponde a los palestinos, que se lo han tomado a través de los asentamientos denominados ilegales, pero que están ahí y que tienen absolutamente todo. Por lo tanto, ese Estado tendría el 85% y el Estado palestino un 15%, pero sin ninguna posibilidad de vida económica. No puede ser solventado económicamente. Por lo tanto, ese Estado palestino quedaría atado a través de un cordón umbilical a la economía sionista y obviamente a Estados Unidos y Europa. Ese escenario de mantener la base militar llamada Israel, atada además económicamente a Israel, a Estados Unidos y a Europa, es mucho mejor que un Estado palestino sin sionistas gobernándolo, alejado de Europa y alejado de Estados Unidos. Entonces los europeos dicen: reconozcamos un Estado palestino ahora, aún lo quiera o no lo quiera Netanyahu. Pero ahí se encuentra con otra problemática mayor. Tanto Francia, Reino Unido, Alemania, principalmente esos tres países, no son países independientes. No son países independientes. Sus gobernantes han sido colocados ahí donde están por el poder sionista y principalmente también con el financiamiento y el apoyo de los medios que controla el sionismo en esa parte. Macron era empleado de la familia Rothschild. Sunak de Reino Unido era uno de los empleados de George Soros. Entonces, y George Soros tiene también varios empleados en varias partes del mundo que están de gobernante. Entonces, ¿hasta qué punto pueden llegar a ser independientes? Muy difícil. Entonces, hay una división en los países que conforman la OTAN con respecto a esto, pero hay otra presión mucho mayor que tienen estos países y que le está incrementando la problemática, que es la situación de Ucrania, que también hay de otro problema. Los europeos ya no quieren seguir financiando la guerra. Zelensky está buscando comprar un terreno aquí en el sur de Chile, que ya no sé si sabían que ya incluso la escritura de compraventa se hizo, y él tendría para asilarse en Chile, y lo están tratando de obligar a que siga allí para llegar a alguna transacción con los rusos para salvar varias situaciones de frontera, que es bastante delicado ese tema, pero Rusia sí o sí está avanzando, se va a tomar Odessa
y va a llegar muy profundamente en el territorio de Kiev porque una enorme cantidad de población y parte del ejército ucraniano quiere llegar a un entendimiento con los rusos y separarse definitivamente de esta aventura norteamericana-OTAN, de que se trataba de acercarse a la frontera rusa. No pueden seguir financiando la guerra de Ucrania. Han sido fortuna las que han enviado y ha sido tirar plata al río. La cantidad de hombres que han muerto en Ucrania es espantosa, espantosa. Están muriendo alrededor de entre 1.500 y 2.000 hombres diarios, lo que es un desastre para cualquier país. Es una situación terrible, terrible también desde el punto de vista humano, ¿no? Porque son gente que no tiene idea ni por qué mata ni por qué muere. Y lo otro, que la edad de la conscripción obligatoria ya va en los 62 años de edad. La semana pasada está en 60, lo han ampliado 62. Y una enorme cantidad de jóvenes huyen porque no quieren ir a esa guerra. Me están viendo que todos los días mueren 2.000. El promedio de vida de un soldado ucraniano es de 35 días. Ese es el promedio de día que tienen de vida. Entonces, eso le ha afectado y los europeos se están dividiendo también y dicen, bueno, no podemos entrar a financiar otra guerra más. Y lo peor, tanto para Europa como para Estados Unidos, es que China definitivamente comenzó a hacer maniobras militares frente a Taiwán y dice que ellos sí o sí van a recuperar Taiwán. Lo que implica que los europeos y los norteamericanos van a tener que entrar en ayuda de los taiwaneses. Entonces, ¿hasta cuándo los europeos, que tienen una tremenda problemática económica en este momento, una tremenda situación de presión, porque les aumentó los niveles el gasto del nivel de vida salvaje, ellos le han aumentado mucho, pasan en protesta en todos esos países? Entonces dicen, bueno, tenemos la guerra de Ucrania, estamos embarcados financiando el Estado de Israel, se nos puede abrir rápidamente el frente de Taiwán. Esto hay que enfriarlo. O sea, ¿hasta cuándo los europeos pueden seguir financiando guerra? ¿Hasta cuándo Estados Unidos puede seguir financiando guerra si es el país más endeudado del mundo y es el país que tiene 50 millones de pobres? Entonces, todo esto está creando un escenario donde todos, absolutamente todos, quieren que ojalá una bala loca le llegue en la cabeza a Netanyahu y que se acabe esta situación. O sea, todos quisieran. Ya se habla incluso de que podría haber un golpe militar en el estado infanticida. Ya se habla de que podría haber un golpe militar. Ahora, desgraciadamente, y ya para terminar, desgraciadamente, el pueblo palestino se ha llevado el peso de todo este cambio geoestratégico mundial, pero lo ha afrontado de una manera impresionante. No han querido abandonar su territorio, luchan de una manera. Piensen que las armas que utilizan los palestinos las fabrican ellos mismos. Y aún así se han enfrentado al cuarto mayor ejército del mundo y lo están derrotando militarmente. Entonces, todo esto también está repercutiendo finalmente en los países árabes y afortunadamente en la autoridad palestina, que la autoridad palestina ya ha llegado demasiado lejos en su colaboracionismo con Israel. Antes de ayer mataron al comandante de las milicias palestinas en Tulkarem, después que las milicias habían combatido contra el ejército israelí y lo sacaron de Tulkarem al ejército. Entonces la policía palestina le hace una emboscada y mata al comandante palestino de las milicias Tulkarem. Entonces, también ven de que su instrumento de gobierno en esa base militar llamada Israel
que podría ser en el Bantustán palestino también se le está desmoronando. Entonces, no es que a los europeos le haya nacido de repente un ataque de esencia y hayan dicho no es aceptable un genocidio, sino que de la A a la Z para ellos no es ningún negocio, no les sirve y es más el daño que están recibiendo que lo que pudieran obtener. Esta masacre de Rafah es justamente deliberada para provocar un rompimiento definitivo de la situación y tratar de que los palestinos escalen más allá para justificar una intensificación de la guerra. Pero los palestinos han demostrado que son mucho más inteligentes y actúan mucho mejor que la brutalidad, que el genocidio, que la mentalidad criminal compulsiva de ese gobierno que realmente ya no piensa más que con el dedo en el gatillo. Y eso es lo que lo está llevando a la tumba. Ya se habla de que el Estado de Israel va a ser desmantelado antes de 10 años. Ojalá Dios mediante, pero no le dan más tiempo. Yo le doy menos. Esa es la situación y espero que haya sido claro y no los haya enredado, pero traté de abarcarla desde todo punto de vista, el interno sionista, el interno en la guerra, el plano internacional, el plano económico, el social y el aspecto de inmigración. Así que yo llego hasta aquí ahora, hasta este instante. Gracias, Jihad. The recording has stopped. Estamos listos. Hola, Ya buenos, sé. buenos días. Ahora paró ya. Ya paramos Paró. la transmisión. Actualmente.